Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos otro cruce de la cordillera de los Andes, un viaje Temuco-Neuquén en un bus Narbus Internacional. Este viaje internacional Chile-Argentina es un servicio entre Temuco y General Roca con varias paradas en distintas ciudades. Yo bajaré en Neuquén. Me quedé en un hostal en el centro de Temuco. Temuco tiene un terminal donde están casi todas las empresas y hay otras empresas tradicionales que llevan mucho tiempo y esas tienen otros terminales en el centro de la ciudad. Y Hillaima y Narbus es uno de esos casos. Para tomar este bus tienes que tomarlo en el terminal que tiene esta empresa en el centro. Es importante considerarlo si es que quieres tomar este bus pero vienes combinando desde otro bus. Yo llegué caminando, estaba a unos 10 minutos a pie y era bien temprano en la mañana. Cuando son rutas internacionales tienes que llegar antes al terminal, como 30 minutos antes, una hora antes, porque hay que presentarse con el personal de la empresa. Y ellos revisan que tengas todos los documentos, los papeles, todas las cosas. Yo siempre llevo todo ordenado en una carpeta. El bus 353 de Narbus Internacional sería la unidad de este viaje, de esta aventura. Este viaje es de mayo 2022, el mes en que retomaron los servicios internacionales, porque con cierto bicho este tipo de viajes estuvo paralizado, sin poder realizarse durante como 2 años. Entonces, en este video y en este viaje, mucha gente viaja para ver a sus familias después de mucho tiempo. Ya es hora de subir al bus. Había algunos pasajeros en el primer piso y yo tengo que subir las escaleras porque viajaré en el segundo piso. Viajaremos en la ventana panorámica, en plural, porque ustedes me acompañan a través de su pantalla. Espero que disfrutemos mucho. Es un viaje que quería hacer hace mucho tiempo. La ruta que veremos es bellísima, o al menos las fotos que había visto me parecían preciosas y quería vivir esta ruta. El sur de Chile y de Argentina es algo precioso. Estos buses tienen las tecnologías BioSafe de Marco Polo, con el filtro purificador de aire, esterilización del baño, esas cosas de bioseguridad que ofrece esta marca de bus. Aprovechando que no subían todos los pasajeros todavía, yo me fui al final del bus, a los últimos asientos del segundo piso, para registrarlo. Para este día, el bus tenía casi todos los asientos vendidos. La mayoría, si no todos. Viaja mucha gente. Por mi parte, yo estaba muy feliz, porque teníamos un día despejado. Tendremos vistas hermosas en toda la ruta. El bus comenzó puntualmente la ruta hacia Neuquén y General Roca. El sur de Chile es una zona fría y lluviosa, pero esencialmente fría para el caso de este viaje. En las mañanas, en otoño e invierno, las zonas amanecen con escarcha, amanecen blancas. Y ahora que el sol está arriba, aunque el sol pega de frente en algunos casos, es un calor tibio, el llamado sol de invierno. Yo estaba feliz, como les contaba, pero también reconozco que estaba cabeceando, casi quedándome dormido. No dormí mucho la noche anterior y me sentía como lagartija, porque al describirlo yo creo que lo van a entender, porque recibía la luz del sol, el calor, ese sol tibio, y se sentía tan agradable que daba sueño. Es que es muy rica esa sensación. El viaje es largo, porque estaremos todo el día en el bus hasta que lleguemos a Argentina, y mi intención es estar despierto todo el viaje para ver la ruta y la hermosura de este camino. La primera parada fue Victoria. El bus entró al terminal de buses para tomar pasajeros. Subieron unos pasajeros y el viaje siguió. Nosotros estamos recorriendo, atravesando la región de la Araucanía, una de las regiones del sur de Chile, y aunque siempre es una buena época para hacer este viaje, cruzar la cordillera de los Andes, siempre es hermoso o tiene paisajes o escenas impresionantes.
Yo quería venir en esta época por el otoño. Cada época del año tiene su belleza y el otoño aquí es una cosa muy linda. La Araucanía es una región que tiene muchos lugares preciosos. Uno de los más famosos o visitados es Pucón, que mostré una serie de videos allá porque fui de vacaciones, disfruté de las termas, de las montañas. Es un lugar maravilloso y la región en sí misma tiene paisajes muy bonitos. Muchos parques nacionales, reservas naturales, lugares donde puedes hacer caminatas. Hay termas, montañas, bosques, esquí, nieve. Es hermoso. Realmente la Araucanía es una región muy linda. En el camino, a ratos podremos ver algunos volcanes. Y yo creo que se nota, por el tipo de camino, que el relieve es bien irregular, con subidas y bajadas. Estamos en las faldas de los volcanes, en las laderas. Esta ruta tiene 5 volcanes por los lados. 5 volcanes. Si tienes suerte, podrás ver el volcán Tolhuaca, el volcán Lonquimay, el cráter Navidad, el volcán Sierra Nevada o el volcán Yaima. Todos estos volcanes son volcanes activos. La naturaleza se vive intensamente por aquí. Y es solo el inicio de una ruta con paisajes impresionantes. Después de Victoria, la ciudad donde paramos es Curacautín, ciudad donde también tenemos vista directa hacia algunos de estos volcanes. En invierno, toda esta zona donde estamos, incluyendo esta ciudad, puede recibir nieve. O sea, si tú vienes en invierno, esto lo puedes ver blanco. En esta ciudad subieron los últimos pasajeros para ir rumbo a Argentina. Como es mi primera vez haciendo la ruta, es bonito poder encantarse con todas estas maravillas, con estos paisajes tan bonitos. Yo agradezco a Dios por cada día de mi vida, por mi familia, por la posibilidad de hacer estos viajes, por los trabajos independientes que hago, porque gracias a eso puedo hacer estos viajes, y también porque puedo compartir estas cosas con ustedes, que estas aventuras que son mi tesoro, no solo sean un tesoro para mí, sino que otros puedan disfrutar de lo que yo veo y lo que yo vivo. Desde Curacautín volvemos a parar en la entrada del túnel Las Raíces. Este túnel tiene un peaje que se paga al otro lado y es un túnel de una sola pista. Originalmente era un túnel ferroviario, por eso es tan chiquitito, y después lo convirtieron en un túnel para vehículos. Es largo, es un túnel largo, y en algún punto del túnel no puedes ver la luz de la entrada ni de la salida, porque hay unas curvas entre medio de las montañas. Después de cruzar el túnel Las Raíces, vemos la Sierra Nevada de Conguillío, pero la tenemos a un costado. El paisaje de la ruta es impresionante. Chile tiene cosas muy lindas y no lo digo solo porque nací y porque vivo aquí. Es cosa de que vean los paisajes que estamos viendo. Es muy bonito. Me considero afortunado de muchas cosas, entre ellas de poder hacer estos viajes en otoño. Cuando somos niños, yo creo que todos alguna vez soñamos con ser grandes. Pero no es que nos importara el tamaño, no es que quisiéramos vernos más grandes, sino que queríamos decidir, hacer realidad lo que queremos vivir. Y ya de adultos, a veces se nos olvida que tenemos ese superpoder. Se nos olvida porque en realidad tenemos montones de limitaciones. Ese superpoder de decidir tenía algo de cierto, pero también algo de ilusión, porque no somos todopoderosos. Los buses nacionales o normales llegan hasta Lonquimay, que es la ciudad que está cruzando el puente, donde está el humo, que es por la leña. Todo este tramo que veremos de la ruta, solo es posible hacerla en estos buses internacionales. No hay otro tipo de bus en el que puedas cruzar por aquí. Llevamos poco menos de 200 kilómetros de ruta. Con el canal de YouTube he recibido mucho cariño. Mucho cariño de ustedes, algo que agradezco de corazón. Cada comentario con buena onda, cada historia. He podido conocer a algunas personas muy valiosas. Cuando nos decidimos a hacer algo,
a compartir algo, en este caso, las decisiones tienen consecuencias, suceden cosas, y a mí me han sucedido cosas muy lindas con las decisiones que he tomado, como cuando decidí hacer realidad estos videos, o cuando decidí editar yo mismo mis propios libros, o lo que sea. Decidir cambia las cosas. Por eso decidir es un acto tan bonito. En la ruta nosotros vemos el río Biobío, el mismo río que desemboca en Concepción, bien lejos de donde estamos. A mí, que siempre me han gustado los mapas y ver los volcanes, los ríos, la naturaleza, ver la zona donde nace un río, que son estas montañas, la Reserva Nacional Alto Biobío, es algo emocionante y bonito. No me puedo bajar para caminar por los senderos, pero ya viéndolo en el bus me siento muy feliz. En Liucura, en la aduana chilena, hicimos los trámites de salida. Todos los pasajeros tienen que bajar a hacer los trámites. En cualquier época del año, siempre recomendable en estos cruces cordilleranos bajar abrigado, porque esto es montaña, es cordillera y siempre hace frío, sobre todo en una región como esta. El bus 353 de Narbus Internacional se veía muy bonito. Yo aproveché de tomar unas fotitos. Estamos a unos 20 kilómetros de la frontera. Ya esto es el paso internacional Pino Achado. Y qué emoción, ¿cierto? ¡Qué emoción! El cruce de la cordillera de los Andes, el plato fuerte de este viaje, de los paisajes de esta aventura. Liucura está a unos 1100 metros de altitud y el paso internacional está como a 1900 como cota máxima. Así que seguiremos subiendo por los cerros para cruzar las montañas. Creo que de vez en cuando es bueno poder regalarse tiempo para estar con uno mismo, para replantear las cosas o para ver algo nuevo, algo que no hayas visto nunca. Hay personas que pueden tener miedo de viajar solas o de estar solas, pero a mí me entretiene mucho, realmente, me entretiene mucho. Con el superpoder de la adultez, puedes soñar con hacer un viaje, esforzarte en pensarlo, en trabajar, en ahorrar, en disponer los días y finalmente tomar la decisión de hacerlo, de vivirlo y de estar ahí. Eso es lo bacán de ser adulto y de decidir. Esa es una vista del volcán Yaima, que está en el Parque Conguillío. Se ve clara la Sierra Nevada y el volcán Yaima. ¡Qué hermoso! Y ya vemos algo de nieve en la ruta, nieve que todavía no se ha derretido. Y vemos también un montón de corderos y creo que unas cabras que estaban pastando en las montañas. Esos son los paisajes que se ven por acá, en las montañas de los Andes. Pienso cada día como una oportunidad para vivir algo nuevo, para hacer algo nuevo y también para disfrutar de esas pequeñas cosas que tiene cada día, como las personas que queremos, las comidas que nos gustan, las cosas que nos entretienen. Ver estos paisajes de las montañas me hace sonreír y me hace pensar que no me equivoqué cuando compré el boleto para venir, cuando tomé esa decisión. Es como venir al cine pero en un bus. Porque ver las montañas de este modo es como estar en una película. Es hermoso. Yo al menos me lo tomo de esa manera. A estas alturas vemos araucarias, el árbol símbolo de esta región, por algo se llama Araucanía. Crecen solo en las montañas y son algo especiales porque les gusta crecer en la nieve, donde hace mucho frío. En las montañas hay zonas que no tienen mucha vegetación, porque pocas plantas resisten tanto el frío y la nieve, y de ellas las araucarias son una de esas plantas, junto con unos arbustos más pequeños. Por eso es la vegetación que vemos. El bus paró en el complejo Pino Achado, del lado chileno, pero fue solo la tripulación. Tenían que entregar unos papeles y seguíamos con la ruta. En el viaje de vuelta nosotros paramos ahí para entrar a Chile. Hablando de las decisiones, yo muchas veces dentro de los comentarios, con muy buena onda, también leo gente que escribe peticiones o pedidos.
de que viaje a tal ciudad, a tal país, en tal empresa, que haga tal cosa y tal otra cosa, y aquí y allá. Y es bonito que disfruten de los videos que hago, de las cosas que publico, pero algunos ya saben, yo no hago pedidos. Es incómodo decirle que no a las personas, pero es algo muy necesario. Es parte de ese arte de decidir, porque el tiempo de todos nosotros, y en este caso mi tiempo, es finito. Algún día mi vida se va a acabar. Tampoco tengo un saco de plata. Y cada viaje que hago significa un tremendo esfuerzo, mucho ahorro, mucho trabajo, muchas frustraciones. Y ni hablar de editar el video, que es otro parto más. Es mucho esfuerzo. Si hiciera esas peticiones, no tendría el tiempo ni el dinero para hacer los viajes que quiero hacer. Y no existiría este video. De hecho, me falta tiempo y dinero para hacer más viajes todavía. Quiero hacer millones de cosas. Quiero ir a muchos lugares y vivir más y más y más y más hasta el día en que ya no viva más. Me quiero comer el mundo y me lo quiero comer todos los días. Estamos en Argentina. Hemos cruzado y se notan el cambio de los colores en el camino. Lo de los pedidos puede sonar un poco como a queja, pero es todo lo contrario, creo yo. Bueno, salvo uno que otro que se pone a exigir videos y cree que soy un padrino mágico que concede deseos, la mayoría de la gente es respetuosa. Y yo creo que empatizo y entiendo que sería genial ver videos de muchos lugares, muchos sitios, muchas empresas. Sí, sería genial, sería maravilloso. Si las personas comparten esos deseos, esas ideas, esos viajes, esas aventuras que les gustaría ver, es porque son cosas que les importan, que les parecen bonitas, que les parecen geniales. Pero yo no soy todopoderoso ni millonario, así que lo siento, no puedo hacer realidad esos sueños. De hecho, con mucho trabajo puedo encargarme de mis propios sueños, de mi vida, y ya es bastante, porque las cosas demoran más de lo que quisiera y cuesta mucho lograr lo que uno quiere. Cuando niño tenía el sueño de escribir un libro, el sueño de compartir esta linda afición por el transporte público con otras personas, y ahora tengo 4 libros, tengo montones de viajes bonitos y cosas bonitas que me gustaría vivir en mi vida. Muchas. Pero no me basta con soñar. Yo quiero concretar, estar ahí realmente. Tú eres el protagonista de tu vida. Así que no te rindas. Las cosas no son fáciles. La vida no es fácil. Pero después de años, de muchos años, me ves aquí cruzando los Andes, compartiendo con la tripulación del bus en la cabina este viaje legendario. Así que si yo pude, tú también puedes lograr tus sueños. Aquí no tiene que quedar nada, ¿cierto? Sí, no, aquí no tiene que quedar nada, ningún equipaje, nada. Nada. Sí. Ahora toca el trámite. Sí. Ahí veíamos a Antonio, el asistente del bus. Aprovechemos que el bus está vacío. Aquí vemos los asientos del primer piso, asientos salón cama. No había podido mostrarlo bien en Temuco. Nosotros estamos en el complejo Pinoachado, pero del lado de Argentina, provincia de Neuquén. Corría viento, hacía frío, aunque el paisaje es muy bonito. En este trámite, además de mostrar todos los papeles que piden para entrar al país, todos los equipajes bajan del bus. Tanto el equipaje que está en el maletero, en la bodega, como el equipaje de mano. Y hay revisiones de los equipajes. Por ahí vemos el bus Vía Bariloche o Vía TAC, que hace la misma ruta, pero desde Argentina. Son las únicas 2 empresas que trabajan esta ruta, Estenarbus y el Vía Bariloche. Las aduanas son la parte más lenta del viaje o la parte más azarosa, porque puedes demorar poco o puedes demorar mucho. Yo aprovecho estas pausas para tomar fotos del bus, también estirar un poco las piernas, tomar fotos del entorno,
La cordillera de los Andes tiene muchas caras distintas, pero todas me parecen muy lindas. Antes de seguir, veamos la ficha y después vemos la ruta del lado argentino. El bus 353 de Narbus Internacional es un Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, chasis Scania K400, inscrito en enero 2017. Este bus tiene 48 asientos semicama en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. Yo compré el boleto en recorrido.cl, me costó 27.000 pesos chilenos, son como $30. Viaje de mayo 2022. Al momento de editar este video, Narbus trabaja todos los días esta ruta Temuco-Neuquén General Roca. Este video es presentado por mis libros, como Iris, el sonido de las caracolas, que tiene muchos viajes extraordinarios, unas aventuras muy lindas, con una amiga muy especial. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, hay ventas por correo electrónico. Y también un agradecimiento a Narbus, tanto a la gerencia, a Freddy, como a la tripulación de este bus, porque gracias a ellos, a todos ellos, pude estar en la cabina en esta ruta internacional. Retomando, volví a subir a la cabina del bus con la tripulación, compartiré el viaje con ellos hasta Neuquén, donde me bajo, estaré en toda esta ruta argentina en la cabina, y por lo menos en esta parte de la ruta, el lado argentino tiene más bosques de araucarias. Vemos varias araucarias, muchas araucarias, es muy bonito. El viaje en cabina fue entretenido y agradable. Tengo música de fondo porque cuando uno viaja los conductores escuchan canciones, muchas canciones, y no quiero que bloqueen el video. Pero siempre es divertido poder conocer otras personas, otras vidas, sus historias, sus anécdotas. Además, ver la ruta desde acá tiene su magia, porque no es algo que pueda ver cualquier pasajero. Y yo realmente les agradezco mucho a la tripulación por abrirme el espacio para compartir con ellos en esta ruta tan bonita. Nosotros estamos en La Pampa y por ahí iremos viendo de repente algunas cosas petrolíferas. Por acá extraen petróleo. En toda esta zona del camino que veremos cosas con petróleo. Me hace feliz publicar los viajes, edito los videos con cariño, trato de ser sincero y no solo hablar del vehículo o los datos, sino que conectar con las personas. Porque al final, más allá de las palabras, que uno después se olvida de las palabras, lo que queda son las emociones, cómo uno conecta con las personas. Y con paciencia, nosotros llegamos a Zapala, la primera parada que tenemos en Argentina, donde bajó un pasajero. En el terminal, junto con eso, le pregunté a Antonio, el asistente del bus, y a Cristian, uno de los conductores, sobre lo que más le gustaba de este viaje. El paisaje y los pasajeros, la amabilidad que hay con los pasajeros, cómo te atienden, todo eso, el trato que tienen hacia uno. ¿Y cómo te toca ver a la gente cuando se junta con sus familiares nuevamente, por ejemplo? Es una felicidad para uno y para ellos igual. Hubo gente que no venía hace 3 años, me contaba ahora mismo, venía conversando con un pasajero que hace 3 años que no veía a su familia. Tremendo. Sí, imagínense. No, igual los tocó unos pasajeros que viajaron en la vuelta pasada. ¿Ya? Y no venían, hace 50 años que no venían ellos. 50 años. Y encima ya eran de edad ya, pues igual viajaron. Yo creo que esa función social que tiene el bus también es súper bonita, porque no es solamente hacer una ruta, sino que es conectar con la gente. Conectar con la gente, todo. La calidez de los pasajeros muy buena. Diferente a trabajar en Santiago. Es que también es otra realidad, pues cordillera, claro, todos se tienen que apoyar. Claro. Están más cerca de los pasajeros acá. Aparte igual... Interactúas más con ellos. Claro, y aparte, bueno, yo no lo alcancé a mostrar, pero tú te presentaste a la tripulación, claro, hablaste con todos, tiraste la talla. Sí. Entonces la gente también lo recibe de esa buena forma. De buena forma. Va a ser el viaje agradable. Son varias horas que andamos con la gente. Salimos del terminal y había un bus de Chevalier
y unos buses Metalpar Tronador de la empresa municipal de la ciudad. Que me gustan esos buses. Son bonitos los Metalpar Tronador. Y ahora ustedes conocen el Cerro Tronador, que le da el nombre a ese modelo de bus. Zapala es una ciudad minera e industrial. Tienen fábricas de cemento, moliendas de piedras, una fábrica de cal, y también es el punto de encuentro de varios caminos. Tal como este bus es el punto de encuentro de varias vidas, incluyendo la de ustedes que están viendo este video. Me faltaba preguntarle a Jaime, el otro conductor, sobre la ruta, y bueno, les comparto algunas cosas que me pudo decir de esta ruta. ¿Qué es lo más complicado o extremo de la ruta? Mira, acá lo complicado de repente es la nieve. Ya. La nieve, tú ves el tipo de carretera que hay acá, no es No es tan lisa. No es tan lisa, no tenéis berma, entonces tenés que, digamos, abatirte con tu compañero. El tema del viento que me comentaba, por ejemplo. No, aquí el viento es muy fuerte, acá si tú te descuidas te puedes ya cambiar la máquina de pista, y aquí hay una pista para cada lado, ¿no? Y no hay verma, entonces hay que siempre bien firme el volante aquí cuando hay viento, porque te lleva. Pero así todo no cambia esta ruta. No, porque uno ya está acostumbrado al tipo de gente, de pasajeros, y aparte el equipo de trabajo que tenía, bueno. Jaime me mostró unas fotos que tenían de la ruta en invierno. El invierno acá es junio, julio y agosto. El paso internacional cierra a veces por nevadas o por viento blanco, y en algunos casos los buses son los únicos vehículos que cruzan. En el video no se nota tanto porque tuvimos un día bonito, pero realmente es una ruta durísima. En las montañas del paso internacional, además de la nieve, como bien decía Jaime, corre mucho viento. Es duro, duro, duro. Yo me siento feliz de poder haber conversado con los tres. En realidad hablamos muchas cosas más. Fue una charla muy entretenida. Lo pasamos muy bien, o yo lo pasé muy bien por lo menos. Pero en cámara pude rescatar un poco de cada uno de ellos para la posteridad. Y para que ustedes también los conozcan. Los que día a día mueven este bus y hacen esta ruta. En Argentina, el sol va cayendo sobre nuestras espaldas por el lado de la montaña. Es como raro ver el atardecer en la montaña. Para uno que vive del otro lado, es muy extraño. Si pongo en una balanza lo bueno y lo malo de tener un canal de YouTube, yo creo que gana mucho más lo bueno, la parte positiva. Aunque no todos sepan hablar o grabar o escribir, todos tenemos cosas que nos gustan, cosas que son como tesoros para nosotros. Y siempre es lindo escuchar a alguien cuando habla de lo que ama, de lo que le gusta, de esos tesoros que tiene. Todos tenemos algo que contar, algo que decir, todos. Los humanos nos expresamos siempre, todo es expresión, es sacar para afuera lo que tenemos guardado dentro de nosotros. Y hay tantos humanos que a más de alguien le va a gustar lo que compartas. Así que yo creo que todos deberíamos compartir estas cosas. Después de Zapala, entramos en Cutralcó y Plaza Huincul, una conurbación, la suma de dos ciudades. Y esta ciudad sí vive del petróleo. El paisaje que nos rodea es un desierto frío, heladísimo, la pampa, por eso no hay mucha vegetación, es demasiado frío por acá. Y acá está la industria del petróleo. Se ven muchos autos, camiones, la refinería, incluso un bus dice el petróleo. Pero también la otra cara del petróleo está en los monumentos, en la plata que llega a la ciudad con el petróleo. La avenida principal está llena de cosas. Un avión que vimos al principio, había una réplica enorme de la última cena de Da Vinci, hay un Cristo gigante. Todos los monumentos acá son enormes, XXL. Y por si fuera poco, saliendo de la ciudad hay unos dinosaurios que también son enormes. Todo es gigante acá. Es un arte muy curioso.
Muchos niños y jóvenes que me ven quieren ser youtubers o tener un canal de Twitch o lo que sea. Y creo que todos tenemos algo que decir, algo que aportar y a alguien le va a gustar lo que hagamos. Pero es importante no basar nuestra felicidad o nuestra autoestima en los números o en los seguidores o en la fama o en las redes sociales, porque esas cosas no nos harán felices. Como cristiano, yo creo que lo mejor es buscar a Dios y a Jesús, buscar la parte espiritual. Podemos tener muchas cosas materiales, fama, seguidores, pero podemos estar vacíos por dentro, y eso es triste. La adultez tiene cosas dulces y otras cosas amargas. Me gusta mucho una canción de la serie 31 minutos, la canción del dinosaurio Anacleto, que no sé si la conocen, si no la conocen tienen que verla. Es de un dinosaurio que renuncia a la fama para estar tranquilo y tener amigos de verdad. Más allá de los números o ser popular, yo creo que lo más importante es que seas feliz contigo mismo y que puedas disfrutar de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos, de hacer algo que te guste. La vida es muy corta y hay que vivirla, disfrutarla. Es como una página en blanco que puedes colorear todos los días. Yo lo veo de esa manera por lo menos. Llegamos al terminal de Plotier, una ciudad de la conurbación de Neuquén. Aquí bajaron varios pasajeros y yo otra vez aproveché para hacer algunas fotos del bus, como si no hubiera tomado ninguna foto. La vida es divertida con esto, cuando tomas tus decisiones y haces lo que quieres hacer y te resulta. Uno sueña con ser adulto para hacer esto. Uno quiere crecer y ser adulto para esto, para hacer lo que quieras sin preguntarle a nadie y que la gente vea si disfruta o no lo que tú haces. ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? Yo creo que a nadie, po. Agradezco que disfruten de los videos, pero no me pidan videos, no me pidan cosas, disfruten. Y si quieren ver o vivir algo, háganlo en su vida. Salgan de la pantalla y salgan a hacer lo que sueñan. Eso es lo que les podría decir. La vida sería muy distinta si cada uno hiciera lo que realmente quiere hacer y logra ser honesto consigo mismo. Este video, esta ruta preciosa y estas palabras son para decirte que no eres el espectador de tu vida, eres espectador de este video. Pero tal como yo soy protagonista de mi vida y voy decidiendo cómo la vivo y a dónde voy y qué hago y qué publico, tú eres el protagonista de tu vida. Y se nos olvida eso. Sé que los días no siempre son fáciles y sencillos, casi nunca lo son, pero creo que hay que vivir cada día como si fuera el último. No veas tu vida pasar, no seas espectador de tu vida. Vívela, vívela, a concho con todo. Hola, buenas tardes. Temuco, Roca y Hijaima 353. Muchas gracias. En algo más terrenal, hemos llegado a Etón, la estación terminal de ómnibus de Neuquén, que es un terminal de buses enorme. Por ahí se ve una Desmar. Ha sido un viaje entretenido, bonito, emocionante, tanto en los paisajes como en poder compartir con la tripulación y también compartir un poco lo que no se ve de hacer un canal de YouTube o lo que uno vive haciendo estas cosas. El bus termina en General Roca, como les conté al inicio, pero la ciudad principal del viaje es Neuquén. Muchos pasajeros bajamos aquí, yo recibí mi maleta, me despedí de la tripulación, de Cristian, de Jaime, de Antonio, les agradecí por todo y les sigo agradeciendo por todo, un viaje maravilloso. Si alguna vez pensé o soñé con hacer este viaje a Neuquén, la realidad fue 1000 veces mejor. Vimos las montañas, las araucarias, la nieve, tuvimos un día de sol, cosa que ya es rara porque llueve mucho en esta zona. Viajé en la ventana panorámica, viajé en la cabina del bus, todos eran muy simpáticos y sus historias las guardo en el corazón, así que todo salió bien. La hice, realmente la hice. ¿Qué más puedo decir? Tenía mucha hambre, después del terminal me fui a cenar,
Gracias por disfrutar de estos videos que hago con cariño, por la buena onda. Que Dios los cuide y los bendiga mucho. Y nos veremos en más aventuras. Chau, cuídense.